Hola Fernanda. Sí, los wait stays son desde la última vez que se inició el servidor. Eso los tenés desde la última vez que se inició el servidor. De hecho, los podés limpiar si vos querés, sin reiniciar el servidor, como estoy yo haciendo acá. Pero los tiempos de espera son de la última vez que vos iniciaste el servidor. Es una de las estadísticas más importantes los tiempos de espera. Vos la podés sacar por la consulta que estamos haciendo acá. Fíjate que yo estoy usando la DMS OS Wait Stays. Básicamente lo que se hace acá, esta consulta, la consulta pública de Microsoft, que saca aquellos tiempos de espera que no son relevantes, porque hay un montón de tiempos, ¿no? Si yo vengo acá y hago una consulta completa de esto, ¿sí? Ah, hacemos una consulta completa de esto, ¿sí? Fíjate que hay un montón de tiempos de espera, ¿eh? Tenemos 771 tipos de tiempos de espera, bloqueos, todo lo que son los latch, todo lo que es page, hay un montón, ¿sí? Entonces, si esto obviamente yo lo ordeno por la columna 3 descendente, que es digamos, cuál es el acumulado máximo, de eso me voy a encontrar con los que más estoy esperando. Y cada uno otro me va a decir algo. Me va a decir, bueno, mira, tenés más problemas en el SharePoint, tenés más problemas en, digamos, en el paralelismo, tenés más problemas en la escritura del transaction log. ¿Qué es esto siempre hacer? Esto es como cualquier chequeo, chicos. O sea, eh, cuando yo supongo que tengo un problema en algún lado, me gustaría contrastarlo con más de una cosa. O sea, si alguien me dice que es blanco, el otro de enfrente me dice que es blanco, y yo digo que es blanco, y la verdad que es blanco, digamos. O sea, no parece ser otro color. Entonces, esto es lo mismo. Si yo siento que hay problema de CPU, y pienso que hay problema de CPU, debería haberlo reflejado en los tiempos de espera, debería haberlo reflejado en los contadores de performance de Windows, debería a veces haberlo reflejado en algo tan sencillo como de vez en cuando venir acá, dejar prendido el Performance Monitor, mirarlo un cachito y ver qué recurso de otros es el que más está saturando. A veces no necesito una auditoría full time para darme cuenta de dónde está el problema. Si yo cada vez que accedo a un servidor, o como cuando yo voy a veces voy a un cliente y me dice, ¿dónde? Lo primero que hago le pongo esto o el Perfmon de forma rápida. Qué casual, y si veo ya problemas ahí, digo, qué casualidad que yo vine y tenés el CPU al 80%, y a la hora me conecto y estaba al 70%, y a las horas me conecto y estaba al 80%. No sé si todo el tiempo está así, pero las 4 o 5 veces que yo me conecté lo vi así. La verdad es que es muy probable que lo tengas mucho tiempo así. Entonces, eso también sirve, ¿sí? Después uno puede hacer un análisis muy fino, decir, bueno, en tal hora pasa esto, y como pasa esto, yo tengo, digamos, esta operación. La cantidad de requests por segundo es muy importante, no es lo mismo 100 requests que 4 que 10.000, no es igual. Entonces, yo tengo que más o menos ver eso. Y los tiempos de espera también los podés ver acá agrupados. A mí lo que no me gusta acá es que te los agrupa. ¿Sí? Entonces vos podrías decir, mostrame el acumulado. Me decía que dice, mira, lo más alguna vez tenés un bloqueo, después disco. No es muy fino esto. Pero sirve, es una aproximación piola. O sea, vos podés empezar por acá y decir, bueno, mira, ¿dónde tengo, digamos, el primer problema? Y si lo quiero resetear, lo podés resetear como yo te lo mostraba por aquí. ¿Sí? Que es directamente haciéndole un reset a, a esto. ¿Sí? Es, digamos, con SQL Perf hacemos un reset, digamos, a toda la tabla de SysDM OS Wait States. Otra de las cosas muy interesantes a poder monitorear son los bloqueos. Los bloqueos son interesantes de monitorear. El tema es cómo los monitoreamos los bloqueos. ¿Por qué? Porque una query, ¿por qué puede irse por un bloqueo? Por timeout, que sería la peor condición. Digo, mira, dio timeout la query, ¿sí? Y no sé cuál fue la causa, pero dio timeout. Entonces, intento y capaz que funcionó bien. Ahora, el tema sería interesante saber esa consulta, ¿a quién estuvo esperando? ¿Sí? O sea, ¿por quién estuvo bloqueada esa consulta? Y no tanto me dio timeout y reintento. Y eso sí lo podemos saber, eso sí lo podemos hacer. Una de las formas de hacer eso, es utilizar algo muy interesante, yo acá lo puse como blocking process, ¿sí? Que es una configuración del SQL Server, donde yo, uno de los parámetros de configuración, yo le puedo decir cuál es el threshold, o sea, el umbral a partir del cual yo considero que un proceso está bloqueado.
Considero, no quiere decir que haya bloqueos. Considero. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, yo acá le podría poner 20 segundos. ¿Ven? Entonces, si una consulta pasó más de 20 segundos y no terminó, yo, Maxi, en esta instalación, para lo que yo conozco de esta empresa, entiendo que hay un problema de bloqueo. ¿Sí? Y quisiera saber a quién esperó. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner chiquitito esto, así lo vemos cómo funciona. Entonces, esto lo configuro a nivel servidor. ¿Sí? Esto hay que hacerlo a nivel server. Y una de las cosas interesantes que esto tiene es que lo que versus ahora es con un profiler, como vimos la vez pasada, voy a meter un profiler, y dentro del profiler tengo, yo acá voy a usar un template en blanco para elegir un solo evento, ¿sí? Básicamente por acá, si tengo, por aquí, esperen que lo encuentre, esperen que yo, performance, esperen que lo encontramos, es el error, ¿sí? Acá está, ¿eh? En errores y warnings tengo el reporte de los bloqueos de procesos. ¿Esto qué va a hacer si yo tildo esto? Va a monitorear aquellos procesos que duran más de los 2 segundos que le puse ahí, pero me va a decir a quién estuvo esperando. Y me lo va a mostrar a quién estuvo esperando. ¿Sí? Entonces, yo voy a correr atrás acá. Vamos a corriendo atrás. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, ¿qué es? En la base de datos Adventure World, ¿sí? Voy a agarrar, voy a hacer un begin tran, voy a hacer un update sobre la tabla producto, ¿sí? Y no hago ni commit ni nada. Entonces acá estoy creando un bloqueo, ya lo habíamos visto esto, ¿sí? En otra ventana, voy a pegar esto acá y voy a ejecutarlo esto. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo ejecute esto? Cuando yo ejecute esto, va a empezar a correr, a correr, a correr, ¿sí? Y fíjate que acá está mostrando, ¿sí? Eh, cada 2 segundos. Cada evento que tuvo esto. Y miren el evento, ¿qué detalle tiene esto? Si yo miro el evento, por acá, me hizo un XML, lo podemos copiar todo esto. Si quieren lo podemos copiar por acá. Esto es muy interesante a la hora de buscar bloqueos. ¿Sí? Fíjense que me armó un archivo XML donde básicamente me está diciendo, ¿sí? ¿Qué proceso, cómo estaba logueado el proceso, qué estaba corriendo ese proceso, ¿sí? Y a quién estaba esperando. O sea, yo estaba corriendo este proceso, ¿sí? Y estaba esperando, estaba siendo bloqueado por el proceso update que tengo por acá. Que lo encuentre, ¿sí? Por acá debería aparecer, acá, update, ¿sí? Acá está. ¿Ven? O sea, este proceso está bloqueado por este proceso. Entonces, y me voy a decir en qué nivel en qué isolation level lo tengo, de qué máquina vino. Bueno, tengo una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque yo a quién le tendría que hacer tuning de estos dos. Esa es la pregunta. ¿A quién le hago tuning? ¿Al update o le hago tuning al select primero? Y yo tendría que hacerle tuning al update. ¿Por qué tendría que hacerle tuning al update? Porque el update está siendo el que está generando. Este es una víctima de este que lo está, digamos, bloqueando. Entonces, con un reporte de este tipo, obviamente que me tengo que tomar el trabajo de analizar los eventos. Hay consultas que me ayudan a parsear esto, hay varias cosas que uno puede llegar a hacer, pero digamos nada perfecto. Puedo llegar a detectar cuáles son las queries que me están bloqueando, ¿sí? O sea, entonces, yo puedo definir en mi SQL Server, acá yo lo puse en 2 para que lo veamos funcionando, ¿no? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, decimos, mira, toda consulta que dura más de 30 segundos, capturala y decime quién la bloquea. Porque yo considero que una consulta que más de 30 segundos es un problema para mi sistema. Entonces, capturarle y decirme quién la está bloqueando. Y obtener un reporte como estos que estamos viendo acá. Estas son herramientas poderosas que me ayudan a determinar ahora bloqueos. Porque el bloqueo, ¿cómo lo miro yo si no el bloqueo? Y es una consulta que tarda mucho. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿quién le originaba el problema? ¿Por qué tardó mucho? Yo me puedo llegar a dar cuenta que, bueno, tarda mucho y quizás tiene poco consumo. O sea, yo puedo ver que tiene poco consumo y tarda mucho. Entonces, es más que claro que si tiene poco consumo y tarda mucho, lo que está sucediendo es que alguien está bloqueando los registros
a los cuales quiere acceder esa consulta. Ahora, ¿quién lo está bloqueando? ¿Cuándo lo está bloqueando? ¿En qué momento lo está bloqueando? No lo tengo, excepto que corra este reporte y haga información con él. Entonces, también suma esto. ¿Sí? Fíjense, son muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas herramientas, hay muchas formas de analizarlo. La verdad que hoy en día no detectar el problema de performance básicamente por no conocer las herramientas, por no conocer la metodología, porque el SQL Server tiene todos los caminos habidos y por haber para llevarte al lugar donde está el problema. ¿Sí? El tema es que, bueno, tengo que ir sumando y yo haciendo mi propio análisis, ¿no? Chequeo A, chequeo B, chequeo C. Si todo esto me da que es blanco, y es probable que sea blanco, ¿sí? Lo mismo sucede con los interbloqueos. Si hacemos interbloqueos, va a pasar lo mismo, miren. Vamos a agarrar y a generar un diglot ahora, para que vean qué es lo que pasa. Vamos a agarrar por acá, vamos a cerrar todos estos que están acá. Por acá vamos a generar un interbloqueo, ¿sí? Si generamos un interbloqueo, acá, lo vamos a ver con el profiler, ¿sí? Ahí Fernanda pregunta si se puede usar también la query sysloop. Podés usar lo que quieras, Fernanda, ¿sí? Mientras llegues al mismo resultado, podés usar lo que vos quieras. El tema es que la conclusión sea la correcta. Si para vos es más fácil usar las sysloops y buscar la información ahí, está perfecto. Si con eso no te alcanza, podés usar esto. Si quieres usar un extend event, también lo podés usar. O sea, son formas, muchas alternativas. Yo no te mostré extend event porque es bien digamos, de DBA esto, ¿sí? Donde básicamente monitoreo cada vez que, por ejemplo, se sucede un bloqueo, ¿sí? O sea, con lo cual, no hay una sola forma de hacerlo, hay varias de hacerlo. El tema es que llegues a la conclusión justa. Si encima lo haces en el menor tiempo posible, mejor, porque lo que va a suceder es que el proceso de performance y de tuning es cíclico. O sea, monitoreo, analizo, performance, monitoreo, analizo, performance. Si yo tardo mucho tiempo entre el monitoreo y el análisis, la performance nunca llega y el usuario se sigue quejando. Entonces, mientras vos puedas optimizar eso, ¿sí? Y puedas llegar a la conclusión. Porque si me tocas una consulta y no es, me tocas otra consulta y no es, me tocas otra consulta y no es, el camino que estás, cualquiera de nosotros, no lo digo por vos, Fernanda, es cualquier camino que están usando no es el correcto. Están errando en el análisis, están errando en la herramienta que están usando. ¿Sí? Pero pueden usar cualquier alternativa. De hecho, yo uso varias, no uso una sola. Yo estoy mostrando acá un número de opciones como para que ustedes puedan elegir cuál les gusta o no, hacerlo de otra manera, hacerlo con script también no hay ningún problema con eso. Vamos a agarrar y ver la de interbloqueos. Interbloqueos es lo mismo. Si yo creo un profiler, creamos un profiler, el profiler tiene un monitoreo de los interbloqueos. Voy a generar uno en blanco, acá, ¿sí? Y fíjense que en lo que es bloqueos, yo acá tengo los famosos diglot graph, diglot change y diglot, ¿sí? Entonces, yo acá no lo filtro ni para ninguna base de datos, que lo mire para todas, Acuérdense que acá lo estoy viendo en modo gráfico, pero ya vimos que el profile, la buena práctica, no es correrlo así. O sea, ya lo vimos eso. Sí, solamente estoy haciendo así para que podamos verlo más en vivo. Entonces ahora vamos a generar un interbloqueo. Los interbloqueos suceden por dos cuestiones. Una razón es que yo programe una lógica compleja en las transacciones que genere interbloqueo, que es lo que yo voy a hacer ahora. La verdad que las chances de que eso suceda en un ambiente productivo son bajas, por suerte son bajas, y la otra chance de que sucedan interbloqueos es que las transacciones duren mucho más de lo que deben durar y a la larga terminar un interbloqueo. Con lo cual, como esta segunda es la que más en una cuestión estadística en la que más sucede, lo que yo tengo que hacer con la traza que voy a mostrarles ahora es ver quién genera interbloqueo con quién y hacerle tuning, crear el índice, mejorar la query porque tenía un scan, porque hacía un convert, eso, ¿sí? Y no tanto a veces pensar que tengo mala programación, ¿sí? En la forma programática, digamos, de generar interbloqueo adrede, ¿sí? Es medio raro que eso suceda. Vamos a generar, ¿sí? Acá un interbloqueo, ¿sí? Adventure World 2012, vamos a iniciar una transacción, vamos a actualizar la cabecera de la orden de esa transacción, ¿sí? Después vamos a iniciar otra ventana y vamos a actualizar el detalle, ¿sí? Con otra transacción que queda ahí colgada y después en la sesión 1 también queremos actualizar el detalle.
Entonces seguramente si yo hago esta combinación, genera un diglot como alguna vez quizás les habrá aparecido en un sistema de ustedes. ¿Eh? Entonces, fíjense que acá la traza me lo capturó. La ventaja del diglot de la traza, que lo tengo, por ejemplo, a nivel gráfico, quién con quién, qué proceso con qué, ¿sí? Y tengo bastante información del proceso. Más allá de esto, la forma más pro de analizar esta información es la siguiente. Tengo la traza, ¿sí? Le digo a la traza que haga una exportación, en este caso que extraiga eventos, y me extrae eventos transa que se cuele, la traza, me extrae los eventos de show plans, o sea, los planes de ejecución si los hubiera, y también me extrae eventos de deadlock si los hubiera, en este caso los hay. Entonces, hago la extracción de los deadlocks, me voy acá, a bloqueos, ¿sí? Y fíjense que me va a crear un archivo XML que yo puedo hacer que exporte por cada evento un archivo separado, la verdad que suena medio loco, o para todos los eventos en un solo archivo. Entonces yo puedo poner acá 1, ¿sí? Guardar toda esta información ahí, y ahora sí ponerme a analizar la información. Este es un archivo bastante sencillo, donde, si venimos acá, perdón, acá, y vamos a bloqueos, ¿sí? Tengo este XTL, si lo abro tengo un archivo TXT, ¿sí? Este archivo TXT me va a decir quién proceso con quién estuvo haciendo el interbloqueo, quién fue causante de quién, ¿sí? Entonces, quién fue la víctima y quién fue que estaba esperando. Entonces voy a tener que empezar a trabajar sobre los que generaban la transacción larga. Entonces, es una herramienta para analizar interbloqueo. De vuelta, ¿se puede hacer con Extend También se puede hacer con Extend este tipo de cosas. Se puede capturar trazas de otro lugar, también se puede hacer. Básicamente, lo que son declos se puede hacer con Extend o con Profiler en línea. Después, ver finamente el interbloqueo no se puede hacer de otra manera porque la DNB la tenés que estar multiplicando constantemente. Porque cuando desapareció el interbloqueo lo perdiste. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Eso es lo que sucede con esas vistas que vos también me decís. Fernanda, la SILUC te está mostrando lo que está en ese momento. Con lo cual, si vos no tenés una herramienta que está constantemente pegándole y capturando y sacando información de ahí, lo perdés. ¿Sí? Porque cuando desapareció el bloqueo no está más en la DMB, pero sí sucedió. Y yo quiero capturarlo como evento eso. ¿Mm? ¿Se entiende esto, chicos? O sea, ven la cantidad de herramientas, opciones que tengo para poder tunear, detectar problemas de performance, trabajar sobre el tuning de la base de datos, ¿m? Y un montón de otras cosas que hacen a la performance global del sistema en sí. ¿Sí? Eh, Otra de las cuestiones, ¿sí? Que también se puede hacer, ¿sí? A ver si tenemos por acá, bueno, bloqueos, por acá, monitoreo, ¿sí? Bueno, en estos archivos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, hay otras DNB, ven que sacan las estadísticas de las queries que más consumen disco, perdón, más CPU. Y acá tengo las consultas que más consumen CPU, ¿sí? Lo mismo, quiero ver cómo está la memoria del servidor de base de datos. Va a pasar lo mismo, también tengo una DMB que me saca cómo está la memoria, qué memoria física tengo, cuánta memoria disponible tengo. También puedo monitorearlo desde acá, eso. ¿Sí? Fíjense que tengo consumo de memoria. ¿Mm? Desde acá me va a decir cuál es el page life, ¿se acuerdan ese que estuvimos viendo al principio? Cómo está distribuida el consumo de esa memoria, el buffer de datos, cómo está distribuido, dónde tengo más buffer de datos, si tengo páginas en Virtue o no. Bueno, hay un montón de información importante para el tuning acá. ¿Sí? Muchas veces no podemos hacer más que configuración o entender si me falta memoria o no falta memoria del servidor. Y las consultas que sí, que obviamente hay que trabajar todo el tiempo sobre ellas, sobre la performance de las consultas en sí. ¿Mm? Sobre la base de datos también podemos sacar estadísticas muy importantes, como por ejemplo ir a reportes, reportes estándar, ¿sí? Uso de índices, esto también es información, sí, desde que se inicia el servidor de base de datos. El uso de índices sobre esta base de datos me va a mostrar cómo se están usando los índices. Puedo tirar después consultas también, ¿no? De qué índices no se están usando. Es un reporte estándar. Entonces fíjense que me va mostrando cómo se están usando los índices, cuál fue el último scan, cuál fue el último seek,
¿sí? Cuántos SIG tuve, cuántos scan tuve, cuántos update tuve. Si yo estoy viendo, por ejemplo, vamos a agarrar, ¿sí?, algún índice, y yo lo que veo es que ese índice tiene muchos scans en cluster, acá ven que tengo un cluster, supongamos, ¿no? Este que está acá es un cluster index, ¿sí? Y ven que acá dice user scan 1. Supongamos que este número en vez de ser 1, vamos a suponer nada más, porque esto es lo que a veces pasa en la realidad. Supongamos que este número diga 100 acá, o 1000, un número más grande. Y que acá tenga un número chiquitito, ¿sí? Supongamos 1000 acá, 100 en este índice non-cluster. ¿Qué me quiere decir esta tabla? ¿Qué le pasa a Sales Order Header? ¿Qué problema de performance tiene? Si tengo, por ejemplo, donde dice User Scan 1000, User Seek 0, Update 1000. Acá el índice non-cluster 100. ¿Qué le pasa a esta tabla? ¿Quién se anima a decirme qué problema de performance tiene esa tabla y por dónde parto el tuning de esa tabla? No, no está mal definido el clúster. No. ¿Qué pasa si veo muchos cluster index scan? ¿Qué está pasando? Porque eso es lo que estoy mostrando, ¿no? Tengo 1000 en scan, menos en SIG, o sea, veo muchos scan en el clúster. ¿Qué me está diciendo la tabla? Me está dando información esa tabla, pero no que está mal definido. ¿Se acuerdan que es un cluster index scan? ¿Qué significa eso? ¿Hacer un qué? No, que el índice non-cluster no incluye el cluster. No, el índice non-cluster va a tener un puntero al cluster. No, yo saco la información de acá y veo muchos cluster index scan y los índices non-cluster los veo chiquititos, pero muchos cluster index scan veo. ¿Qué me está diciendo la tabla? Me está diciendo algo muy valioso la tabla, con un dato muy sencillo, ¿sí? Pero para poderlo detectar qué me está diciendo la tabla, porque a la tabla está faltando algo, por eso tengo tantos cluster index scan. Eso que le está faltando, tengo que entender cuándo sucede un cluster index scan. ¿Cuándo sucede un cluster index scan? Cuando pasen qué cosas. A ver. ¿Qué sucedería? ¿Cuándo va a ser un scan de la tabla, digamos? Ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenga problemas de selectividad. Cuando, por ejemplo, no tenga índices. Si yo no tengo un índice, por ejemplo, acá tengo un índice hecho por, no sé, por ciudad, ¿sí? Y yo estoy pidiendo índice por provincia, índice por cualquier otro atributo que no está en la tabla definido, obviamente que no tiene el índice, hace scan de la tabla. Lo que me está diciendo, si veo mucho clúster acá y mucho scan acá, que le están faltando índices a esa tabla, ¿sí? No le falta ni un include, no, le faltan índices, chicos. Por eso se scan la tabla. Con lo cual, si tengo muchos scans sobre la tabla, me están faltando definición de índices. No sé, por otras columnas, los Mises Index que vimos hace un ratito, ¿sí? Porque yo acá tengo dos índices solos, estos dos índices que están acá, y yo lo que les cambié o que les dije es, el scan es muy alto, el scan este es muy alto, ¿sí? ¿Sí? Y este no es tan alto. Entonces, este se usa, cuando se usa bien, este sí. Ahora, ¿por qué tengo tantos scans? Porque faltan otros. Porque cuando no tengo índice tengo que recorrer la tabla. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo veo una estadística de estas y veo que tengo muchos cluster índices scan, me están faltando índices. Otros, tendré que ver cuáles, pero son otros. Me está dando información esto. Me está, por ejemplo, me puede llegar a decir otras cosas más valiosas. Hagamos otro ejercicio ahora sobre el primer índice, non-cluster. A ver cómo lo interpretan esto. Supongamos que este índice non-cluster que está acá dice 1000 scan, 1000 acá, y acá dice 10. Y acá dice update 1000. ¿Qué me está diciendo ese índice non-cluster? ¿Qué puede estar pasando? Tengo 1000 scan, 10 seek, 1000 updates. ¿Qué podría llegar a estar pasando? ¿Por qué tantos scans sobre el índice? ¿Cuándo sucede un scan sobre el índice? ¿Se acuerdan? Pueden pasar varias cosas. Una, que lo haya decidido el propio motor, ¿sí? Porque por selectividad no le conviene hacer el seek. Podría ser. Pero ¿cuándo vimos que había mucho scan sobre un índice? Cuando hacíamos funciones sobre los índices. ¿Se acuerdan? Que poníamos, por ejemplo, convert, ¿sí? Año, y eso hacía un scan del índice y no hacía un seek del índice. Con lo cual, yo sé ustedes cómo están programando.
Porque si yo creo un índice para que se hagan siempre scan, hay algo que anda mal. Y en el código seguramente esté mal. Porque yo te puedo creer que una consulta, puede ser que el SQL2 consulta, en algunas o en algunos procesos haya sido más barato hacer el scan que el SIG. Pero en muchos no. No puede ser más alto el scan que el SIG por lo general. Debería ser un valor donde yo espero más SIG que scan. Debería yo tener tablas donde no tenga tantos cluster index scan porque estoy recorriendo la tabla muchas veces. Entonces, eso me va a hacer lenta los procesos. Este reporte es sumamente importante porque yo puedo diseñar muchos índices, puedo diseñar muchas tablas, puedo diseñar un montón de cosas, pero acá cómo se comporta realmente la información, cómo están sucediendo las cosas. Entonces, con este reporte yo a veces saco estadísticas donde voy sumando cantidad de SIG, cantidad de scan, y si la cantidad de scan me dio más que la cantidad de SIG, lo pongo en rojo. Digo, che, no puede ser que tengamos más scan que SIG. Decía qué están haciendo con estas queries. Busquemos las queries que usan esta tabla, a ver qué está pasando. Y cuando vas a mirar las queries, tienes un scan por alguna mala práctica en el 90% de los casos. Un convert, donde pusieron un isnull, donde hace un scan del índice porque lo estoy forzando yo programáticamente, básicamente, a que haga ese scan del índice. ¿Sí? Entonces, es muy importante esta información porque ayuda a trabajar. Después hay otros índices, hay otras estadísticas, donde acá solamente me aparecen los índices usados, no me aparecen los índices no usados. Entonces puedo sacar una consulta que me traiga el maestro de la tabla de índices, de la metadata del SQL Server, y que me la compare con los índices usados y me diga cuáles no están usados para saber si los tengo que borrar o no borrar, porque esos me generan, digamos, sobrecarga, ¿sí? Entonces yo puedo buscar acá, yo tengo que un par de varios scripts de esos, ¿sí? Una recompilación nada más, ¿sí? Por acá, a ver, 2005 por ejemplo, a ver si tenemos acá alguno que sea índices no usados, ¿eh? Voy a buscar alguno que tenga índices no usados, pero básicamente hacen eso, ¿sí? Tenemos acá tablas sin índices, bueno, por acá. Vamos a buscarlo acá. A ver, vamos a buscar uno por acá, ¿sí? Y por acá seguramente tengo Mixis Index, ¿sí? Estadísticas de índices, ¿sí? ¿Sí? Y por acá seguramente hay alguna consulta, ¿sí? Que está buscando todos los índices, ¿está bien? Que están en la tabla esa, ¿sí? Y no están quizás en la tabla de índices. O sea, tengo juegos para hacer con esto, para tunear mi modelo. Esto es sumamente importante también. A veces te encontrás que tenés una tabla, ¿sí? Cuando venís acá, o por query, ¿sí? Esto, ¿sí? Me encuentro quizás con una tabla, ¿sí? Donde tengo 3 GB de índice, medio GB de datos. Y digo, bueno, está bien. Obviamente que muchas veces capaz que necesito más índices que datos y no está mal eso. El tema es en qué proporción lo tengo eso. Bueno, y esto también es un tío. Uno dice, bueno, ¿por qué tengo tantos índices? ¿Están usando todos esos índices? ¿Son todos importantes? ¿Cómo lo sé? Tengo que sacar una estadística de uso. Si esta estadística de uso la saco sobre un servidor de testing, va a ser mala. La tengo que sacar sobre un servidor, digamos, de producción. ¿Sí? Esta estadística no viaja con la base de datos porque esta usa las DMB. Fíjense que yo por acá estaba usando, ¿sí? Una DMB. La query de hace un ratito. Son todas DMB, ¿sí? Hay muchas DMB. Fíjense que acá estamos usando la sys DMDB Index Uses Stats. Y esa me está sacando la estadística de los índices de esta base punto. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para tunear. La verdad que lo que a veces uno se encuentra en el día a día son las cosas más simples, ¿sí? O sea, los scams que vimos antes, mal uso de los índices. Es muy difícil a veces encontrarse con cosas tan finas, excepto en instalaciones muy grandes, ¿sí? Entonces en una instalación quizás muy grande sí, obviamente hay que ajustar muchas malas tuercas, pero tenemos un montón de herramientas para hacerlo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar los recursos de la base de datos, que digamos el disco es un recurso caro, con lo cual debemos tratar de consumir lo menos posible de disco, que no tengamos que hacer tuning por hacer tuning por hacerlo, sino en donde justifica hacer tuning, que las tablas no puede ser que tengan solamente las claves de primaria y los índices los vamos creando a medida que voy teniendo problemas de performance. Eso no es bueno. O sea, yo debía más o menos tener
las tablas con alguna cantidad de índices que yo ya sé más o menos cómo va a funcionar la aplicación. Me podrán faltar, por supuesto. El que les dice que los índices lo van a crear de una y bien, está totalmente errado, nunca trabajó en este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es básicamente hacer un cleaning general y entender qué es la performance, ¿sí? O sea, entender los conceptos generales de performance. Cada vez que nos planteamos por qué no está usando el índice, planteemos que está pensando en SQL y buscar el menor consumo de recursos posibles. ¿Por qué habrá ido por este lado? Por lo mismo, o sea, estos conceptos globales que fuimos viendo a través de las jornadas son fundamentales a la hora de, digamos, de poder entender de la performance y del tuning, ¿no? Porque si no llegamos a conclusiones erróneas, que es justamente lo que sucede muchas veces, y es peor el remedio que la enfermedad. ¿Mm? Bueno, con esto yo ya estaría cerrando básicamente la capacitación que estuvimos trabajando todos estos días. Ahí Oscar creo que ya subió el material, que teníamos un problema con el archivo zip, yo creo que ya eso ya está resuelto. Así que ahí me pasó creo que un link Oscar como para que lo puedan descargar, así que yo después se los voy a remitir o bien lo hará él de vuelta. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta para hacer, con mucho gusto la voy a responder acá por chat. Espero francamente que les haya sido útil. Estos cursos básicamente es la primera vez que le damos un curso de performance así a distancia. Básicamente se hacen online estos cursos presenciales. Pero bueno, así que espero que la experiencia haya sido grata por el lado de ustedes, por la mía fue más que buena. Y bueno, espero verlos pronto en cualquier otra capacitación, ¿sí? O en el ámbito laboral, si me toca trabajar en alguna empresa en la que están ustedes. Desde ya les agradezco mucho el tiempo, la paciencia y espero que no los haya aburrido con, con todos estos temas que a veces son bastante duros, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta? Santiago me pregunta cuánto tiempo van a quedar las charlas. La verdad que no sabría decirte, Santiago, ¿sí? Eso pregúntaselo a Oscar, ¿sí? Carlos, sí, pregúntame qué necesitas del New ID. Cuál es tu consulta? Sí, ¿cuál es la pregunta del New ID que vos tenés? El New ID, acordate que hay uno que es secuencial y uno que no es secuencial. ¿Te acordás de eso? O sea, el New ID, vamos a levantarlo. Query Tuning. El New ID, esperen que lo vamos a encontrar por acá. Acá, ¿sí? Claro, el new sequential ID se puede usar como valor default, es así, es correcto, Carlos. O sea, vos lo que tenés que hacer, el tema es así con el new ID. El new ID, si vos estás usando new ID, ¿sí? O sea, GUID, esto, Unique Identifier, esto que está acá, si vos estás usando esto, Unique Identifier, y lo definís como clave primaria, no está mal. El problema es si eso es cluster, ¿sí? Si esto es clave primaria y es non-cluster, no pasa nada. Deberías definir el cluster por otro lado. Ahora, si vos definiste el Unique Identifier como cluster y usas New ID, ¿sí? Como yo lo estoy poniendo acá, ¿sí? Vas a ver que no es secuencial. Para eso tenés que usar New Sequential ID, ¿sí? Algo secuencial, para que no te quede fragmentada la tabla. Y si no querés usar Unique Identifier, puedes usar Identity, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que vos no podés hacer es que el New Sequential ID lo puedes usar solamente en el default, ¿sí? Es una consulta que puedes solamente usar en el default. O sea que la forma correcta es como yo lo acabo de mostrar acá, digamos, en el ejercicio. Si vos tenés Unique Identifier, deberías tener un default con New Sequential ID y que tu aplicación se desentienda de eso. La otra opción es que si vos no querés eso, porque no querés hacerlo así, vas a tener que hacer New ID sin el default y que no sea cluster. Ese es el truco, Carlos. O sea, si esto es cluster New ID, lo que va a pasar es que la tabla está muy fragmentada y tiene muchos problemas en performance. No sé si con eso te habrá quedado, digamos, más
concreta la pregunta de performance, ¿sí? Y cuando haces el insert, no tenés, digamos, como el scope identity. O sea, vas a tener que hacer el insert y después calcular, digamos, con un trigger, con algo, qué valor tenés ahí. Son los riesgos de usar, digamos, este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, ese es el problema, justamente. Si vos tenés replicaciones, ¿sí? Quizás no tengas que usar Unique Identifier. Tengas que usar otra técnica. O sea, justamente ese es el problema. O podés usar el New ID, no cluster. Pues el tema es que no lo uses cluster. Si vos lo usas no cluster, no hay problema tampoco. Entonces no tenés ningún problema con eso. Vos lo usás como, digamos, como una herramienta primary key, non-cluster, se acabó el problema de performance y tenés el new ID como lo tenías antes. Y definir cluster como otro. Yo tengo muchos clientes que tienen new ID non-cluster. Cuando estaba como cluster, explotaba por la cuestión de que cada insert reordenaba la tabla. ¿Se entiende? Ok. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, bienvenida, y si no, vamos a dar por finalizado la capacitación. ¿Sí? Bueno, gracias chicos, muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Fernanda, ¿con qué herramienta puedes analizar el trace? Lo puede hacer con SQL Nexus, lo puede hacer con React Trace, lo puede hacer con Clear Trace, ¿sí? O lo puede hacer con tablas custom. ¿Sí? Todas estas herramientas te pueden llegar a ayudar, digamos, a analizar los traces de SQL Server.